¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada fin de semana intenso con partidos trepidantes como el que protagonizaba ayer la Cultural frente al filial del Barcelona y el Ademar en la Champions, en el partido que podíais seguir aquí en la 8 frente al Dinamo Bucarest. Y serán dos de los argumentos durante los próximos 50 minutos, pero antes vamos a empezar en clave de entrevista para analizar en profundidad lo que ha sido el debut soñado de la Cultural en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga 1-2-3, en la segunda división, y para ello vamos a tener la oportunidad de conversar con el técnico culturalista, con Rubén de la Barrera. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Yo supongo que un entrenador ahora tiene la tendencia a ver la botella medio llena o medio vacía. Él es el mejor equipo de los que han subido, los puestos de descenso están a solo 4 puntos, empate, al final, ¿cómo lo ves? Bueno, pues como no podía ser de otra manera, ¿no? Una categoría compleja, tremendamente igualada, y en la que pues una victoria seguramente te catapulta, ¿no? hacia pues, puestos clasificatorios pues, más importantes. Y semana tras semana pues podemos observar cómo más del 85% de resultados pues se terminan en tablas, y eso pues habla a las claras de que todo el mundo está capacitado para ganarle a todo el mundo, y eso pues es bonito, ¿no? Porque te cuentan antes de vivirla in situ la categoría lo compleja que es, y en el momento pues en el que tú te ves inmerso, ¿no? en esa nueva realidad, pues realmente te das cuenta, ¿no? Y eres consciente de que eso es así. ¿Hay necesidad o ganas por lo menos de victoria? ¿Ha entrado algún tipo de ansiedad por ese tema? ¿O viendo cómo está la clasificación, lo que tú apuntabas, el equipo está en zona tranquila? No, el equipo lo que tiene que hacer es el acumular méritos para ganar los partidos, y a partir de ahí, el día en el que tú no puedas con tu rival, de lo que hay que asegurarse pues es de como mínimo sumar un punto, ¿no? Y creo que ese punto en todas las categorías son importantes, pero en esta todavía aún más. El equipo ha ganado consistencia defensiva en las últimas jornadas, ya no es esa montaña rusa que era tan atractiva para el telespectador, pero también tan peligrosa de muchas ocasiones, pero también encajar muchos goles. Bueno, yo creo que esa locura, ¿no? en la que vivíamos instalados al principio de temporada nos ha dado muchísimo, ¿no? Y tanto pues como victorias ante buenos equipos, y sin ir más lejos, la última victoria en casa ante el Huesca. Pero sí es cierto que nosotros pues por perfiles no podemos, entiendo, vivir de partidos en los que hay ida y vueltas permanentes, continuos, y en los que pues te ves exigido a alcanzar porcentajes de acierto y de eficacia pues realmente importantes, ¿no? Y seguramente eso tenga que ver o esté relacionado a números de equipo pues que probablemente opte a cosas importantes a final de temporada. Por lo tanto, el controlar los partidos, el evitar que sucediera tanta cosa entre áreas, tener más tiempo y sobre todo lograr pues que defensivamente, ¿no? A partir de la organización que nosotros pretendemos llevar, pues sufrir lo menos posible. Eso también te ha obligado, ¿no?, a hacer pruebas en defensa. Por ejemplo, hemos visto que en portería Jesús le ha ganado ahora la partida a Palassi, que ha entrado Unai por Iván González. Bueno, porque esto es una plantilla, entiendo que amplia, profunda y llena de posibilidades, ¿no? A partir de ahí, pues a nadie se le escapa, ¿no? Que todo el mundo pues pretende jugar, todo el mundo quiere aportar al juego del equipo, y el equipo pues se va a beneficiar de todo ello, ¿no? Poco a poco le estamos cogiendo el pulso a la categoría. Yo creo que la gente pues más que adaptarse ha tomado conciencia del cambio significativo, ¿no?, que supone el hecho de estar en segunda B a jugar en fútbol profesional. Y sin ir más lejos, pues en el Reino de León, si repasamos pues los partidos que ha podido ver, ¿no?, nuestra afición, el hecho de enfrentarte a Barcelona B, a Valladolid, a Huesca, a Osasuna, etcétera, 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 pues habla a las claras de que esto no es sueño, ¿no?, es realidad, y creo que la realidad pues hay que afrontarla precisamente como el nombre indica, ¿no?, de manera real. ¿Lo valora suficiente el entorno también, el hecho de que supongo que es especial como entrenador salir a un campo como la Romareda, ver esa grada, o la del Ramón de Carranza, y acordarse inevitablemente de cuando se iba a Boiro, a Villaviciosa, o otros campos mucho más modestos, ¿no? Bueno, yo creo, la gente siempre habla de que cuando tú vas a ese tipo de estadios, ¿no?, y tienes la opción de jugar allí, pues el enfrentarte a 20, 25.000 espectadores, pues la gente lo considera, lo tilda de fútbol, ¿no?
todo lo demás no lo es. Yo creo que todo lo demás sí lo es, y por eso hay que pasar para poder vivir pues situaciones como las que estamos viviendo en la realidad. Y creo que aquí, más en esta sociedad, en León, pues donde ha costado tantísimo tiempo el poder recuperar esa vitola de profesionalismo, es algo que debemos de tener muy presente, ¿no? Es decir, que hasta hace no mucho tiempo, pues a nosotros nos tocaba ir a jugar a ese tipo de campos, ¿no? Entonces aquí el objetivo se trata pues de poder acudir a esos otros escenarios pues la mayor cantidad de tiempo y temporadas posibles, y para eso todos pues tenemos que merecernos estar en la categoría. Comentaste hace algunas semanas que te había molestado a lo mejor la crítica a algún jugador, pero es verdad que los jugadores que en teoría están llamados a marcar, parece que siempre están ahí en el ojo del huracán, ¿no? Seguramente como entrenador a ti te da igual que el gol de la victoria lo marque un defensa como si sube el portero, ¿no? a rematar un córner, ¿no? Pero es verdad que parece que siempre nos fijamos en los delanteros, ¿no? Y en todos los estadios pasa. Ayer había silbidos en el Bernabéu contra Benzema. El tema, por ejemplo, de Rodri, yo creo que ayer el hecho de que marcara es importante para el equipo, pero también para él, Guarrochena, Aridai, jugadores que todavía deben dar más de sí en esa faceta en los últimos metros. Bueno, es que yo creo que aquí confluyen dos cosas. La primera, atendemos a relacionar puesto específico con eficacia. Esa eficacia pues se mide en goles evitados y en goles convertidos, ¿no? Por lo tanto, a un defensa lo valoramos en relación a si el equipo encaja o no, y a un delantero lo valoramos en relación a si hace goles o no. Y creo pues que en este equipo tiene de particular varias cosas. La primera, que normalmente los primeros defensores son los más adelantados y los atacantes son precisamente los defensores, ¿no? Pues de la manera en la que queremos competir, hacer las cosas, pues los primeros están obligados a hacer muchas cosas, y en cambio los delanteros están también muy obligados a facilitarle la vida defensivamente hablando al resto de compañeros. Entonces, si atendemos a eso, pues es probable que la gente no lo entienda, ¿no? Pero si por otro lado analizamos el juego del equipo y las posibilidades y todo lo que le aportan estos jugadores, seguramente la opinión variaría. Ha habido, lógicamente, cambio de cromos durante el verano, porque el debut en la Liga de Fútbol Profesional implicaba también fichar a jugadores, pero no todos los fichajes, ¿no?, se han asentado en el equipo titular. Vemos casos, por ejemplo, de Bowie, de Jelko. Son jugadores que están teniendo poco protagonismo. ¿Eso es error de contratación o simplemente es que ellos todavía no están al mismo nivel que otros compañeros? Y no sé si te planteas, la pregunta un poco doble, el pedir algún refuerzo en el mercado de invierno. Con la lesión de Magallán se habló de la posibilidad de que daba una ficha libre. Bueno, esto es competición, esto es rendimiento, y ha habido tantísimas incorporaciones que, como era lógico, pues era impensable el hecho de que todo lo que llega va a tener un protagonismo importante, ¿no? Y más, pues sí es cierto que han transcurrido ya algunos meses desde el inicio de la competición, pero no podemos olvidar que estamos todavía en noviembre, ¿no? Y a partir de ahí veremos cuál es el rendimiento de la plantilla de aquí a Navidad, pero yo lo que sí que puedo decir es que estoy contento por el rendimiento, estoy contento pues, por cómo la gente se ha adaptado y acoplado entre sí, y por otro lado los resultados así lo refrendan, ¿no? Yo creo que estamos creciendo, estamos yendo poco a poco. Evidentemente, si tomamos como referencia el año pasado, sería, creo, pues un ejercicio irresponsable, ¿no?, por nuestra parte el pretender que esto iba a ser igual. Y por otro lado, no hay más referencias, ¿no?, porque la anterior referencia, lamentablemente, entiendo que hay mucha gente que no ha visto anteriormente a la cultural en fútbol profesional. Entonces, el conocimiento que tenemos de la categoría es precisamente cada 15 días los rivales que van pasando por el reino, a ver qué sensaciones me van dejando, y esto de verdad que es mucho más complejo de lo que nos pensamos. Pero tampoco está totalmente descartado, ¿no?, que de aquí a final de temporada, dado lo largo que es la segunda división con 22 equipos, pudiera haber alguna incorporación. No lo sé, yo creo que no toca hablar de eso. Lo que a mí me ocupa única y exclusivamente es lograr el mayor rendimiento de los que tengo ahora mismo. El equipo ha ido, lo decíamos antes, ganando en consistencia. Cada jornada parece que es un nuevo examen. ¿En qué le gustaría al entrenador de la Cultural que mejorara el equipo? No sé si ya en Tenerife, con Granada, con Córdoba, que por cierto ya se ha confirmado que el partido en la capital cordobesa va a ser en domingo. ¿En qué te gustaría que mejorara el equipo? Pues en todos los aspectos del juego. Es más, yo creo que el equipo está obligado a mejorar en todo lo que hace, ¿no?, en todo lo que propone. Es decir, buscamos pues un alto volumen en ataque, atacar mejor,
eso a su vez que nos permita pues defender mejor las situaciones de contraataque, ¿no? Que el rival pues buscará a partir de recuperarnos la pelota, y por otro lado pues en definitiva mostrarnos como un equipo competitivo tanto en casa como fuera de casa y ante todo tipo de rivales, ¿no? Y esa es una sensación pues que yo he tenido hasta la fecha, ¿no? Independientemente de los resultados, yo sí tengo la percepción, salvo el día del Rayo Vallecano, que el equipo ha podido ganar cualquier partido. ¿Te ves mucho tiempo en León, Rubén? Porque cuando uno también hace bien las cosas, evidentemente está en mercado, está en el escaparate, algún rumor llegó desde Las Palmas, no sé si te ves mucho tiempo en León con la Cultural, eso sí, en la Liga de Fútbol Profesional. Mira, yo solamente digo dos cosas. La primera, que yo en León estoy encantado, y la segunda, que yo no voy a ser esclavo de mis palabras y no voy a tirarme en plancha, ¿no? Como yo no me voy a hipotecar. Yo lo que sí me comprometo es a que mientras yo esté aquí voy a dar todo lo mejor de mi persona para que este club alcance sus objetivos, ¿no? Y ojalá pues haya crecimiento, haya visibilidad, y que todo el mundo esté contento, ¿no? Como así ocurrió en la temporada anterior. En esta es totalmente diferente, pues porque nos toca adaptarnos a un nuevo contexto, pero creo que más claro no puedo ser. Estoy encantadísimo aquí en León, creo que la ciudad me trata espectacularmente bien, y a partir de ahí yo a lo que me puedo comprometer es a volcarme y a vaciarme desde que llegué hasta el último día que esté aquí. En el tramo final, no sé si te atreves con preguntas que nos hacen nuestros telespectadores que a lo mejor tienen poco o nada que ver con fútbol, porque Rubén de la Barrera es una persona que está implicada prácticamente las 24 horas con el balón, pero alguien que le ha podido ver pasear por León nos pregunta qué hace Rubén cuando no tiene la cabeza en fútbol, en León. Bueno, pues es complicado porque incluso paseando voy pensando en fútbol, eso por descontado. Ahora bien, creo que es importantísimo en esta profesión, y más en la figura del entrenador, lograr tiempos y espacios de desconexión, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para evitar pues actuar de manera condicionada, evitar que todas aquellas situaciones que uno tiene que ofrecer respuesta pues al día siguiente le impidan pues realizar o acometer de la mejor manera posible su función. Pero bueno, en definitiva, soy una persona joven, pues hacer lo que hace cualquier otra persona, ¿no? Disfrutar, en este caso, pues de mi pareja, ir a dar una vuelta, pero es cierto que el fútbol está presente las 24 horas de mi día. Y en solo un minuto que nos queda, casi te las vas a responder casi de forma esquemática y eliges la que quieras. ¿La ropa la eliges o te la eligen y haces deporte porque algún jugador reconoce que estás más fino que incluso que alguno de los actuales componentes de la plantilla? Bueno, en cuanto a la ropa, hay un 50-50, y en cuanto a lo del deporte, sí me gusta hacerlo. Es cierto que bueno, tuve ahí alguna época pues que me daba más pereza, pero reconozco que llevo ya un tiempo bastante enganchado. Bueno, antes de que te vayas, Rubén, porque también es importante el sueño que tienen muchos chavales de llegar al primer equipo, y tenemos una gran novedad. Vosotros estuvisteis con la primera plantilla, la pasada Navidad tuvisteis la oportunidad de conocer las magníficas instalaciones de la Spire Academy en Doha, y hoy han iniciado una aventura, un grupo de chavales, una expedición prácticamente integrada por 50 jugadores, también representantes, lógicamente, del cuerpo técnico. Allí van a tener la oportunidad de disfrutar de estas instalaciones y también de disputar algún partido amistoso ante el Eintracht de Frankfurt, ante un combinado de Qatar. Rubén, en casi unos segundos, ¿para qué les puede venir bien, tú que conoces también estas instalaciones de Doha, a estos chavales que sueñan con algún día ser como Viti, ¿no? Que de momento es el único canterano que tiene el primer equipo de la Cultural? Bueno, lo primero, que conozcan nuestra casa, eso primeramente, y lo segundo, pues que perciban y se conciencien de la envergadura del soporte que la Cultural tiene, ¿no? con Aspire, y las instalaciones, pues lo que estamos viendo ahora mismo no reproducen ni reflejan el 1% de lo que allí hay. Bueno, pues seguro que va a ser una experiencia provechosa. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros, toda la suerte del mundo el domingo en otro estadio mítico como el Heliodoro Rodríguez, el del Club Deportivo Tenerife. Allí estará la Cultural. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos aquí en La Jornada.
Hablamos ya de balonmano y de ese partidazo que pudisteis seguir en la 8 con la victoria del Ademar ante el Dinamo de Bucaresti en un partido que puede servir para continuar vivos en Europa a la espera de lo que suceda el próximo sábado ante el Belenje, el conjunto de Eslovenia. Un partido que fue muy trabajado para los de Rafa Guijosa, incluso en el último minuto llegaron con un solo gol de Renta, la magia con el gol, no os lo perdáis, de Simonet y la gran actuación personal de Juanjo Fernández fueron dos de las claves para este triunfo 32-29. Ademar ha vuelto a su mejor versión y a mantener viva la llama de Europa. Partido sufrido ante un Dinamo Bucaresti que, pese a no tener opciones de pasar a la siguiente fase, no se entregó en ningún momento. Los de Guijosa llevaban la iniciativa desde el primer minuto en el marcador, pero el cuadro rumano no permitía que se rompiera el partido. El técnico marista apostó por la dureza atrás, los contraataques con la baja de Juanín, las rotaciones y un partido muy físico. Había que dosificar esfuerzos pese a que el Dinamo no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. En la segunda parte Ademar logró ir a los 5 tantos de Renta en un encuentro en el apartado individual, marcado por la exhibición de Juanjo Fernández, autor de 9 dianas. Pero los visitantes no querían irse de vacío de la pista leonesa con su potencial físico, parecían no cansarse. El suspense llegó cuando en el último minuto solo había un gol de diferencia, pero Ademar fue inteligente y cerró el triunfo con delicatessen de Seba Simonet, en un mágico lanzamiento con giro de 360 grados. Jugando como hemos jugado, momentos muy buenos, de muy buen balonmano, y otros sufriendo, porque evidentemente enfrente teníamos un equipo muy potente de Champions. No cabe duda que terminar ganando y terminar dominando nos hace más grandes, está claro, ¿no? Punto de experiencia y es lo que buscamos, ¿no? Con esta competición, disfrutarla y ganar experiencia como equipo. Los puntos quedaron en León 32-29 y la esperanza de seguir en la máxima competición continental. El sábado nuevo envite frente al Ankorenje Belenje de Eslovenia, segundo de grupo tras ganar a Elberun. Antes cita liguera este miércoles en Puerto Sagunto. Como os comentábamos, Juanjo Fernández fue el jugador más destacado con esos 9 goles y es que es una de las claves de esta temporada ya anunciada por Rafa Guijosa, la utilización de este jugador mucho tiempo en ataque también como alternativa a Alex Costoya. Tiene mucho mérito el ritmo al que ha vuelto el jugador después de esa grave lesión de hombro y sin duda va a ser una de las piezas importantes para los objetivos del club en los próximos meses. Nosotros pues hemos intentado correr mucho, hacer un partido por los 10 primeros minutos, intentar irnos en el marcador y bueno, yo creo que lo hemos conseguido y poder ir manejando el partido un poco y bueno, en la segunda parte la verdad es que se nos han ajustado bastante y hemos visto un partido bastante físico, ¿no? Y bueno, también felicitar a ellos porque creo que hemos visto un partido muy bonito y bueno, pues al final con la victoria y ganar de esta forma pues yo creo que nos da un plus. El buen papel del Ademar sin duda también puede ser una de las opciones que tenga León para convertirse por fin en sede de, en este caso, el próximo europeo que podrían compartir España y Francia en el año 2022. Hay varios países que aspiran a acoger esa gran cita. En el caso de que se pueda albergar en nuestro país, León sería una de las sedes elegidas para la disputa de los partidos entre las diferentes selecciones. Y os recordamos que podréis seguir ese encuentro en la 8 el próximo sábado ante el Ankorenje Belenje, el siguiente rival conjunto esloveno que ganó en su pista al Ademar en el encuentro con el que se empezaba esta fase de grupos. Vamos a dejar el mundo del balonmano y dentro del running encontramos una apuesta espectacular por las vistas desde la Candamia y también la oportunidad de correr de noche en León. Casi 300 participantes en la trail que organiza la universidad. Se trata de una prueba de 12 kilómetros completamente diferente al resto de las de la capital y en la que los 350 participantes han disfrutado de las vistas nocturnas de la ciudad iluminada. Los primeros 2 kilómetros los han recorrido de manera neutralizada, todos juntos, por una zona urbana antes de llegar a las sendas y caminos de las lomas. El tiempo parece que ha retenido un poquitín, hemos llegado al tope, casi, pero hubiéramos podido quizá haber contado con algún corredor más. De todas las maneras, una organización de estas características y una carrera nocturna tampoco conviene que haya un número de corredores excesivo. Más de 60 voluntarios han colaborado con la organización para ir marcando el recorrido a los participantes. El running es un deporte que cada vez tiene más seguidores en León.
Hombre, engancha mucho, la verdad es que luego el cuerpo te lo va pidiendo y te sientes mucho mejor, a veces ya es que es necesidad de salir a entrenar o a correr. Este año ha sido la segunda edición del Urban Trail Nocturno, para el próximo ya se busca ligar el deporte con la gastronomía. No podemos olvidar que en este momento tenemos el Premio Nacional del Deporte, ¿no? O sea que somos también capital del deporte, ¿no? Hasta que nos tome el relevo otra ciudad. El próximo año vamos a ser capital gastronómica. Y ya estamos pensando también pues algún evento que une, que maride el aspecto gastronómico con el deportivo, ¿no? La Urban Trail Universitaria Ciudad de León se consolida como una de las carreras destacadas de la capital. Pues tanto para los corredores como para cualquier deportista cada vez es más importante el trabajo de core, el trabajo de estabilización fisiopélvico, un trabajo que nos va a ocupar en el Fisio Consejo de esta semana de la mano de Sergio Muela. Hola, muy buenas a todos amigos desde Fisioterapia Sergio Muela, una vez más aquí. Estamos con el atleta Carlos Marcos, ¿qué tal? Muy bien, Sergio. Hoy vamos a explicar el concepto que está tan de moda del core, o popularmente llamado core. Vale. Esto es un concepto anglosajón que significa núcleo o centro, ¿vale? Se refiere al centro de gravedad que tenemos en nuestro cuerpo. Mediante las técnicas RIT de readaptación integral terapéutica es muy importante y básico trabajar este concepto, ya que todos los patrones funcionales convergen en la estabilización lumbopélvica. Para esto hoy vamos a explicar unos ejercicios básicos que los podéis hacer todos en casa y lo vamos a utilizar no solamente como un ejercicio para tonificar y cerrar la faja abdominolumbar, sino para prevenir lesiones, ya que cualquier gesto que hagamos en la vida cotidiana o deportiva tenemos que tener un core tónico para prevenir lesiones. Si os parece, vamos a ello. El primero nos vamos a poner en cuadrupedia, encima de la camilla. Esto lo podéis hacer en casa, encima de una esterilla, que estéis cómodos. Los brazos, miembro inferior y miembro superior, van a estar a 90, la espalda alineada, y os vais a colocar una pelota. La pelota va a ser de chivato. La vamos a poner entre L5 y S1, que es donde está la curvatura sacrolumbar, ahí en medio. Y ahora vamos a hacer una elevación frontal de uno de los miembros superior. ¿Vale? Muy despacio. Y cambiamos a la otra. Como veis, vamos a activar todas esas cadenas cinéticas funcionales al realizar una elevación frontal. Si lo hacemos correctamente, la pelota no se caerá, se va a mover por los cambios tridimensionales del miembro superior. Podemos inclusive repetir 5 repeticiones con el mismo brazo, ¿vale? Y si queremos, según vayamos afianzando este ejercicio básico, lo podemos aumentar, incrementar en la velocidad, ¿de acuerdo? Como está realizando Carlos. ¿De acuerdo? El segundo paso, ¿vale?, que vamos a hacer, vamos a incrementar la dificultad con miembro inferior y miembro superior opuesto, o sea, brazo derecho y pierna izquierda, por ejemplo. Como veis, el testigo se va moviendo, pero no se cae, muy despacio. Tocamos y se cayó. ¿De acuerdo? Si no lo hacemos correctamente, el testigo se cae, lo colocamos otra vez y otra vez de vuelta.
para estabilizar esa faja. En este plano se incrementa la dificultad ya que trabajamos ambos miembros y tonificamos toda la musculatura del core, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a el famoso press pull-off, que es el segundo ejercicio básico del core. Para esto nos podemos poner de pie. A continuación cogemos el elástico, la goma. Vamos a coger, nos ponemos fijos, contraemos, bien importante, toda la faja abdominolumbar, brazos elevados en escuadra, 90 grados. Esto lo podemos poner en un punto fijo con un compañero y lo que vamos a hacer es una rotación de tronco, de miembro inferior, eso es, solamente para un lado, ahí. Esto lo podemos hacer 3 series de 10-12 repeticiones, siempre llevando la respiración diafragmática. Y esto, por supuesto, lo haremos para ambos lados. Como veis, son ejercicios muy sencillos de realizar, tanto en casa como en el trabajo, como en el gimnasio, y os va a ayudar a prevenir lesiones de cualquier gesto deportivo o de cualquier trabajo, de la actividad de la vida cotidiana. Os esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, los mejores consejos de la mano de Sergio Muela, y tenemos que lamentar, hace algunas semanas tuvimos que hacerlo, ese accidente que costó la vida a una espectadora de 24 años en un rally de tierra en Sariegos. Vamos a analizar cómo está realmente la seguridad en este tipo de competiciones y con una experta que conoce muy bien este tipo de carreras. Será después de estos breves consejos. Hablamos ya de balonmano y de ese partidazo que pudisteis seguir en la 8 con la victoria del Ademar ante el Dinamo de Bucaresti en un partido que puede servir para continuar vivos en Europa a la espera de lo que suceda el próximo sábado ante el Belén y el conjunto de Eslovenia. Un partido que fue muy trabajado para los de Rafa Guijosa, incluso en el último minuto llegaron con un solo gol de Renta. La magia con el gol, no os lo perdáis, de Simonet, y la gran actuación personal de Juanjo Fernández fueron dos de las claves para este triunfo 32-29. Ademar ha vuelto a su mejor versión y a mantener viva la llama de Europa. Partido sufrido ante un Dinamo Bucaresti que, pese a no tener opciones de pasar a la siguiente fase, no se entregó en ningún momento. Los de Guijosa llevaban la iniciativa desde el primer minuto en el marcador, pero el cuadro rumano no permitía que se rompiera el partido. El técnico marista apostó por la dureza atrás, los contraataques con la baja de Juanín, las rotaciones y un partido muy físico. Había que dosificar esfuerzos, pese a que el Dinamo no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. En la segunda parte, Ademar logró ir a los 5 tantos de Renta en un encuentro en el apartado individual, marcado por la exhibición de Juanjo Fernández, autor de 9 dianas. Pero los visitantes no querían irse de vacío de la pista leonesa con su potencial físico. Parecían no cansarse. El suspense llegó cuando en el último minuto solo había un gol de diferencia, pero Ademar fue inteligente y cerró el triunfo con delicatessen de Seba Simonet, en un mágico lanzamiento con giro de 360 grados. Jugando como hemos jugado, momentos muy buenos, de muy buen balonmano, y otros sufriendo, porque evidentemente enfrente teníamos un equipo muy potente de Champions. No cabe duda que terminar ganando y terminar dominando nos hace más grandes, está claro, ¿no? Punto de experiencia, y es lo que buscamos, ¿no? Con esta competición, disfrutarla y ganar experiencia como equipo. Los puntos quedaron en León 32-29 y la esperanza de seguir en la máxima competición continental. El sábado, nuevo envite frente al Ankorenje Velenje de Eslovenia, segundo de grupo tras ganar a Elberun. Antes, cita liguera este miércoles en Puerto Sagunto.
Como os comentábamos, Juanjo Fernández fue el jugador más destacado con esos 9 goles y es que es una de las claves de esta temporada ya anunciada por Rafa Guijosa, la utilización de este jugador mucho tiempo en ataque también como alternativa a Alex Costoya. Tiene mucho mérito el ritmo al que ha vuelto el jugador después de esa grave lesión de hombro y sin duda va a ser una de las piezas importantes para los objetivos del club en los próximos meses. Nosotros pues hemos intentado correr mucho, hacer un partido por los 10 primeros minutos, intentar irnos en el marcador y bueno, yo creo que lo hemos conseguido y poder ir manejando el partido un poco y bueno, en la segunda parte la verdad es que nos han ajustado bastante y hemos visto un partido bastante físico, ¿no? Y bueno, también felicitar a ellos porque creo que hemos visto un partido muy bonito y bueno, pues al final con la victoria y ganar de esta forma, pues yo creo que nos da un plus. El buen papel del Ademar sin duda también puede ser una de las opciones que tenga León para convertirse por fin en sede de, en este caso, el próximo europeo que podrían compartir España y Francia en el año 2022. Hay varios países que aspiran a acoger esa gran cita. En el caso de que se pueda albergar en nuestro país, León sería una de las sedes elegidas para la disputa de los partidos entre las diferentes selecciones. Y os recordamos que podréis seguir ese encuentro en la 8 el próximo sábado ante el Gorenje Velenje, el siguiente rival conjunto esloveno que ganó en su pista al Ademar en el encuentro con el que se empezaba esta fase de grupos. Vamos a dejar el mundo del balonmano y dentro del running encontramos una apuesta espectacular por las vistas desde la Candamia y también la oportunidad de correr de noche en León. Casi 300 participantes en la trail que organiza la universidad. Se trata de una prueba de 12 kilómetros completamente diferente al resto de las de la capital y en la que los 350 participantes han disfrutado de las vistas nocturnas de la ciudad iluminada. Los primeros 2 kilómetros los han recorrido de manera neutralizada, todos juntos, por una zona urbana antes de llegar a las sendas y caminos de las lomas. El tiempo parece que ha retenido un poquitín, hemos llegado al tope, casi, pero hubiéramos podido quizá haber contado con algún corredor más. De todas las maneras, una organización de estas características y una carrera nocturna tampoco conviene que haya un número de corredores excesivo. Más de 60 voluntarios han colaborado con la organización para ir marcando el recorrido a los participantes. El running es un deporte que cada vez tiene más seguidores en León. Hombre, engancha mucho, la verdad es que luego el cuerpo te lo va pidiendo y te sientes mucho mejor, a veces ya es que es necesidad de salir a entrenar o a correr. Este año ha sido la segunda edición del Urban Trail Nocturno, para el próximo ya se busca ligar el deporte con la gastronomía. No podemos olvidar que en este momento tenemos el Premio Nacional del Deporte, ¿no? O sea que somos también capital del deporte, ¿no? Hasta que nos tome el relevo otra ciudad. El próximo año vamos a ser capital gastronómica. Y ya estamos pensando también pues algún evento que maride el aspecto gastronómico con el deportivo, ¿no? La Urban Trail Universitaria Ciudad de León se consolida como una de las carreras destacadas de la capital. Pues tanto para los corredores como para cualquier deportista cada vez es más importante el trabajo de core, el trabajo de estabilización fisiopélvico, un trabajo que nos va a ocupar en el Fisio Consejo de esta semana de la mano de Sergio Muela. Hola, muy buenas a todos amigos desde Fisioterapia Sergio Muela, una vez más aquí. Estamos con el atleta Carlos Marcos, ¿qué tal? Muy bien, Sergio. Hoy vamos a explicar el concepto que está tan de moda del core, o popularmente llamado core. Vale. Esto es un concepto anglosajón que significa núcleo o centro, ¿vale? Se refiere al centro de gravedad que tenemos en nuestro cuerpo. Mediante las técnicas RIT de readaptación integral terapéutica es muy importante y básico trabajar
este concepto, ya que todos los patrones funcionales convergen en la estabilización lumbopélvica. Para esto hoy vamos a explicar unos ejercicios básicos que los podéis hacer todos en casa y lo vamos a utilizar no solamente como un ejercicio para tonificar y cerrar la faja abdominolumbar, sino para prevenir lesiones, ya que cualquier gesto que hagamos en la vida cotidiana o deportiva tenemos que tener un core tónico para prevenir lesiones. Si os parece, vamos a ello. El primero nos vamos a poner en cuadrupedia, encima de la camilla. Esto lo podéis hacer en casa, encima de una esterilla, que estéis cómodos. Los brazos, miembro inferior y miembro superior, van a estar a 90, la espalda alineada, y os vais a colocar una pelota. La pelota va a ser de chivato. La vamos a poner entre L5 y S1, que es donde está la curvatura sacrolumbar, ahí en medio. Y ahora vamos a hacer una elevación frontal de uno de los miembros superior. ¿Vale? Muy despacio. Y cambiamos a la otra. Como veis, vamos a activar todas esas cadenas cinéticas funcionales al realizar una elevación frontal. Si lo hacemos correctamente, la pelota no se caerá, se va a mover por los cambios tridimensionales del miembro superior. Podemos inclusive repetir 5 repeticiones con el mismo brazo, ¿vale? Y si queremos, según vayamos afianzando este ejercicio básico, lo podemos aumentar, incrementar en la velocidad, ¿de acuerdo? Como está realizando Carlos. ¿De acuerdo? El segundo paso, ¿vale?, que vamos a hacer, vamos a incrementar la dificultad con miembro inferior y miembro superior opuesto, o sea, brazo derecho y pierna izquierda, por ejemplo. Como veis, el testigo se va moviendo, pero no se cae, muy despacio. Tocamos y se cayó. ¿De acuerdo? Si no lo hacemos correctamente, el testigo se cae, lo colocamos otra vez y otra vez de vuelta para estabilizar esa faja. En este plano se incrementa la dificultad ya que trabajamos ambos miembros y tonificamos toda la musculatura del core, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a el famoso press pull-off, que es el segundo ejercicio básico del core. Para esto nos podemos poner de pie. A continuación cogemos el elástico, la goma. Vamos a coger, nos ponemos fijos, contraemos, bien importante, toda la faja abdominolumbar. Brazos elevados en escuadra, 90 grados. Esto lo podemos poner en un punto fijo con un compañero y lo que vamos a hacer es una rotación de tronco de miembro inferior. Eso es. Solamente para un lado. Ahí. Esto lo podemos hacer 3 series de 10-12 repeticiones. Siempre llevando la respiración diafragmática. Y esto, por supuesto, lo haremos para ambos lados. Como veis, son ejercicios muy sencillos de realizar, tanto en casa como en el trabajo, como en el gimnasio, y os va a ayudar a prevenir lesiones de cualquier gesto deportivo o de cualquier trabajo, de la actividad de la vida cotidiana. Os esperamos que os haya gustado. Muchas gracias.
Pues ya lo sabéis, los mejores consejos de la mano de Sergio Muela, y tenemos que lamentar, hace algunas semanas tuvimos que hacerlo, ese accidente que costó la vida a una espectadora de 24 años en un rally de tierra en Sariegos. Vamos a analizar cómo está realmente la seguridad en este tipo de competiciones y con una experta que conoce muy bien este tipo de carreras. Será después de estos breves consejos.